Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando en realidad de los delitos de alta alcurnia, de alto nivel. O sea, son los famosos delitos protegidos que yo les decía en nombre del Estado. Bajo la bandera nacional, bajo el escudo, bajo los símbolos más importantes de la patria, en la que hay ciertos grupos, ciertas personas, ciertos niveles muy altos dentro del poder, que son los que manejan estos hilos. O si no son ellos, tienen una estructura alrededor de ellos que funciona. Y hablábamos de que, si recuerdan en el video, varios videos hacia atrás, estábamos hablando del delito de las armas. El delito de las armas es impresionante, como les contaba, porque, primero que todo, déjenme aclarar una cosa, no es que hay miles y miles de negocios de venta de armas. Las ventas de armas son bastante sofisticadas y muy alto nivel, suceden cada tanto, no crea que todos los años hay una venta de armas y todo el mundo compra, pero sí ocurren en alrededor del mundo, digo, no solamente en su país o en otro lado, con frecuencia, y generalmente hay de 15 a 20 de estos negocios, pero 15 a 20 de estos negocios que son increíblemente multimillonarios, o sea, son por no millones, sino billones, 2000 o trillones de dólares muchas veces, ¿no? Ese equipo. Y el negocio, como usted se puede imaginar, en el nivel, estamos hablando del nivel de venta de armas oficial, es muy competitivo, es demasiado competitivo, porque cuando hablamos de negocios de armas, a ese nivel ya estamos hablando de negocios de países. O sea, no es una compañía de armas que le está tratando de vender a un país el armamento. Es una compañía, pero está bonificada y autorizada por el país. Y muchos países en el mundo, amigos y amigas, una gran cantidad de su presupuesto nacional es derivado al negocio de las armas, o sea, a producir armamento y todo equipo que sostenga la parte bélica del ser humano. Y les vuelvo a repetir, desde armamento hasta equipos muy sofisticados militares policiales. Entre eso, todo tipo de tecnología de intercepción de teléfonos, de internet, o sea, de todo tipo de visual, desde drones hasta satélites, incluso satélites. Claro, los satélites los controlan los grandes poderes, pero ellos les venden la tecnología y el equipo. Muchos de estos lugares que les estoy hablando, muchos de estos países, ellos venden parte del equipo y del servicio, pero ellos se quedan con el producto. O sea, ellos saben lo que está pasando en su país. Es una forma... Le voy a decir una cosa, hay que ser muy ingenuo para no darse cuenta, pero es una forma de espionaje. O sea, ellos le venden a su país, vamos a decir, estoy hablando de su país en general, un país X, le vende a su país cierta tecnología de internet, cierta tecnología de intercepción, cierta tecnología de grabación, de tecnología de satelital. Ese país tiene un ojo en su país, gratis. Y sea este el país que usted quiera, tiene la tecnología. Y si a usted le conviene y la ve y la vende y la compra y eso. Pero ellos tienen toda la información, o sea, es una forma de espiar en su país. Por eso le digo que hoy en día, amigos y amigas, el secreto famoso de que somos tan, que hay secretos ya no existe. La información hoy circula en todo el mundo y si su país ha comprado tecnología de esa, que seguro la tienen, para espiar a otros individuos, el país que se la vendió tiene acceso a toda esa información. Porque cuando usted compra algo, alguna tecnología para filmar, para grabar, para eso, el país que se la vendió, el país que le vende eso, tiene acceso a todas sus cámaras y a toda su información y a todas sus grabaciones. No quiero ni pienso que somos tan ingenuos que no nos demos cuenta de eso. Pero vuelvo al tema. Toda esa tecnología, todos esos equipos son extremadamente caros y se hacen contratos por miles de millones de dólares, en algunos casos incluso son estratosferos. Pero fíjese qué cosa curiosa, y esto le hice comentario cuando mucho de ese equipo es totalmente inservible. Y le voy a decir por qué, ya lo había comentado yo cuando hablábamos del trabajo policial con tecnología. Mucho de este equipo, que es a veces muy sofisticado, los países nuestros particularmente, porque estos equipos están diseñados para trabajar en ciertas plataformas tecnológicas muy avanzadas, ¿no? Entonces, muchos de nuestros países no tienen la infraestructura para manejar este tipo de equipo. Le hago un comentario así
muy breve. Hay ciertos países que han comprado aviones, porque también la venta de aviones, estamos hablando un poquito más grande, pero venta de aviones para su fuerza aérea, para las fuerzas militares, y les han comprado los aviones con la idea de utilizarlo. En primer lugar, nunca necesitaban esos aviones, pero vamos a decir que compraron aviones que, cuando ya estamos hablando de aviones, estamos hablando de varios millones de dólares por avión, no es nada barato. Y el problema es el siguiente, ese avión, si usted sabe un poco de aeronáutica, no soy un experto en esto, pero conozco en grandes rasgos lo del negocio. Este avión requiere de cierta tecnología, requiere de cierta estructura para funcionar, ¿no? Y requiere de cierta habilidad para poderlo volar. Sí, un piloto, que es un buen piloto, vuela, pero hay cierta tecnología cierta habilidad para poder volar ese avión, que es una inversión multimillonaria, en primer lugar. En segundo lugar, y aquí viene otro tema, la estructura que debe de aguantar para que ese avión funcione es muy específica, porque ese avión tan sofisticado que se compra, y le voy a decir, la mayoría de los países del mundo no le venden los aviones más sofisticados. Los aviones sofisticados, amigos y amigas, se los venden entre ellos. Son 4, 5 o 10 países que tienen lo mejor de toda la tecnología. Porque hay tecnología dentro de los aviones que, como son de alto espionaje, no quieren que la competencia se los cobre y se los roben, en fin. Sucede eventualmente y sale información, pero le digo, hay una gran competencia en todo esto. Pero ¿qué pasa? Ese avión necesita ser... primero que todo, como la maquinaria, el equipo que uno compra lo debe utilizar, si no, ¿qué pasa? Se deteriora, se vuelve a perder. Los aviones necesitan ser volados, porque los motores, si no, se atrofian rápidamente. Y para de un lado tiene usted que tener pilotos entrenados en eso, ¿ok? Vamos a decir que mandamos varios pilotos, porque parte del contrato va a ser que vamos a mandar pilotos a un país a que los entrenen para que aprendan a volar esos aviones. Pero después, ¿sabe cuál es el otro problema? El otro problema es que hay que mantener ese equipo, ese avión. Y ese avión no vuela con gasolina, con nafta de la gasolinera de la esquina. Tiene un material muy sofisticado, tiene tecnologías muy sofisticadas, que hay que mantenerlo porque se echa a perder. Bueno, lo que sucede con muchos países es que muchos países no tienen el presupuesto para mantener estos aviones. Y lo que va usted a encontrar, va a haber muchas veces que compran 5, 10, 20 aviones, no tanto, no digo, pero más o menos, y la mitad nunca vuelan, o menos de la mitad nunca vuelan. ¿Sabe por qué? Porque no hay para mantenerlos, y porque no tienen pilotos simplemente entrenados, y porque cuando un piloto sale a dar una vuelta en un avión, no es lo mismo que se sube usted al auto a dar una vuelta en la esquina, no, hay que hacer todo el preparativo. ¿Me explico por qué muchos de estos productos son iguales? Lo mismo pasa con mucha de la tecnología que yo he visto en mis años cuando andaba en el sistema. Tecnología de computación, tecnología de filmación, tecnología de grabación, que era tan sofisticada, pero el país no tenía la infraestructura para adaptarla, porque además hay que adaptarla a la tecnología, una, y dos, no tenía el dinero para mantener. Y cuando no tiene usted el dinero para mantener ese equipo, se le rompe el equipo, se le arruina o se le desgasta sin utilizarlo. Y usted no tiene idea las veces que yo he ido a lugares en los que había depósitos, que había cajas de material que se había donado, que era sofisticado, que nunca lo pudieron utilizar porque no tenían cómo hacerlo. ¿Me entiende? Ese tipo de negocios se ocurren todos los días en todos lados. Y hay mucha tecnología muy sofisticada. Con el cuento del terrorismo y con el cuento también del narcotráfico, se creó toda la industria especial de tecnología de alto avance. Pero le vuelvo a repetir, mucha de esta tecnología nunca sirvió para nada. Porque además, le voy a decir lo que pasó, en muchos países esta tecnología, la cual se desarrolló eventualmente y se la pretendió, porque los países que generan estas tecnologías también las quieren utilizar para su gente. Primero las prueban con su gente. Mucha de esta tecnología que se usaba o que se pretendió aplicar en el país nunca sirvió. Entonces, ¿sabes lo que hacen? Como ya los contratos de esos países, el gobierno del país le dio una cantidad enorme de dinero a esa compañía para que... Y ese equipo nunca sirvió. ¿Sabes lo que hacen con ese equipo? Se lo venden a otro país extranjero que no tiene la menor idea de lo que está pasando con ese equipo. Es totalmente inservible. Pero el contrato está, se hace y se vende. Y entonces, ¿qué pasa? La compañía y el país de donde proviene sacan por lo menos lo que invirtieron en ese. El equipo se vende a otro país que no tiene la más mínima idea de lo que no sirvió, porque no le van a decir esto, obviamente, que no sirvió, se lo almacenan y cuando tratan de usarlo,
no funciona. Porque además le voy a decir otra cosa. La gente que le vende el equipo no es la gente que va a usar el equipo. Ese es el otro problema. Mucha gente que compra este equipo no tiene la menor idea de cómo usarlo y lo rompen muchas veces. Porque no saben, no, porque no tienen las partes o porque no. Porque a veces le venden este equipo pero le faltó una parte que no se la compraron o se la borraron, no sé. Y entonces todo ese sistema, todo eso cuesta muchísimo dinero. Pero lo más importante de todo ese dinero, que lo vuelvo a repetir y volvemos al punto del círculo total, es que la razón principal por la que muchas veces se hacen los negocios es por las famosas actos de corrupción que yo le hablaba, que los disfrazan como comisión de ventas por haber ayudado a que la venta se lograra, para vender el equipo y decirle, y mentir, porque le vuelvo a repetir, mucho de esto es mentira, mucho de este equipo no sirve. O sea, si yo voy a comprar equipos de millones de dólares, yo quiero ir a hablar con la compañía que lo fabricó, quiero hablar con la gente que lo está utilizando, y quién lo está utilizando. Nunca nadie pregunta, nunca nadie pregunta cómo funciona este equipo en su país. Porque vienen los vendedores y se lo venden muy bonito y se lo empaquetan precioso y le dicen, y si me compra 2 le vendo 4 más de estos y le vendo 2 zapatillas y esto y una botella de champán encima. A la gente no le interesa porque el que compra tampoco lo va a usar. ¿Me entiende? Lo va a usar la gente de la calle, la gente de abajo, ¿no? Los que estamos trabajando. Y muchas veces nos damos cuenta que es una reverenda porquería. Pregúntele a mucha gente que trabaja en esto de cierto equipo y le va a decir, esto nunca sirvió. Lo hemos experimentado acá en Estados Unidos y lo he visto yo en muchos países. Con el cuento le vuelvo a repetir, de la tecnología para luchar contra la famosa guerra contra el narcotráfico y la famosa guerra contra el terrorismo. Usted no tiene idea, desde el 2001, la cantidad de equipo que se ha vendido en todo el mundo que fue totalmente inservible. A esto agréguenle el negocio de las armas, a esto agréguenle el negocio, le vuelvo a repetir, de tecnología más sofisticada, de equipo más sofisticado. Estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares en todo el mundo. A lo mejor no necesariamente en su país, pero le aseguro que en algún momento, en alguna parte de su país, encontraron o compraron algún tipo de armamento, algún tipo de equipo, algún tipo de algo que jamás sirvió. Porque hay otro problema. Mucho de este equipo, muchas veces que se ha comprado en los países, por la misma ley, la justicia no le permite que se lo aplique, que se lo utilice. Hay ciertas armas, cierto tipo de equipo, cierto tipo de balística, cierto tipo de material, que la ley de su país por sí misma no se lo permite que él se utilice. Sin embargo, la venta se hizo, sin embargo, la compra se hizo. Y esto ocurre muchísimo más de lo que usted se imagina en los altos niveles del poder, y hay mucha transacción. Le vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque mucha gente se beneficia. Le digo, no son muchos los negocios, 15 o 20 negocios por año, pero esos negocios son enormes y son partícipes. Incluso estos negocios se hacen entre país y país. Por ejemplo, el país se origina en este país que fabricó el equipo, se lo utiliza porque a lo mejor este país no tiene un contacto directo con el país que quiere finalmente vender por razones políticas, por razones religiosas, por razones de las que usted quiera. Entonces se lo vende a otro país amigo o vecino y este país hace de intermediario. Y en ese intermediario equipo hay millones de dólares en mordidas o en coimas, como le dice usted, o en dádivas. Hay millones de dólares. O sea, si su país alguna vez participó en venta de armas, si su país participó en intermediario, se sacaron millones de dólares. No para el país, no me confunda, no se confunda. No estoy hablando que el país se benefició de esta venta. Estoy hablando de los que estuvieron en el mando, los jefes de gobierno, los encargados máximos. Hay un grupo que sacó muchísimo dinero de esa venta. Inevitablemente. Estos son los negocios que yo hablo, que son negocios delictivos y que después nos hemos enterado mucho tiempo después. Y si le pregunto, porque debe haber algún momento algo que sucedió aquí, le pregunto qué pasó con esa gente, qué hizo la justicia, porque sé de casos, conozco, o sea, me acuerdo cuando pasaron, sé de casos que la justicia se enteró
Y sí, hicieron un gran escándalo en los medios y los investigadores, incluso se escribieron muchos libros, y han pasado 10, 15, 20 años y todavía nunca se resuelve nada. Y le siguen echando la culpa a otro. Eso sucede con todo producto, de la mayoría de los productos bélicos, fábricas militares, ubitaciones. ¿Y quiénes controlan todo eso? Su gobierno, que es el que supuestamente debe de proteger al pueblo y de controlar este tipo de negocios. Sin embargo, controla ciertos negocios, pero estos negocios que son de los privilegiados, amigos, esos no van a controlarse nunca. No puede ningún político con tanta fuerza que tenga, a no ser que tenga cosas, de decir no al dinero que se le va a poner. Recuérdense lo que decía Napoleón, todo el mundo tiene su precio. En estos niveles hay precios muy muy altos, le estoy hablando de millones y millones de dólares. Amigos, amigas, los dejo, espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben lo que deben hacer, inscríbanse si no lo han hecho y nos vemos pronto, porque les vuelvo a repetir, tenemos muchísima más información para compartir con ustedes.